Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choque y les doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News por Bolivia Web TV. Estas son las noticias para hoy martes 7 de abril del 2015. En el Beni, los candidatos a la gobernación que participarán en la segunda vuelta de las elecciones subnacionales ya fueron autorizados a iniciar su campaña electoral desde ayer hasta el 29 de abril. Así lo informó el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Ramiro Paredes. Además, se pueden presentar estudios de opinión en materia electoral hasta el 26 de abril. Los candidatos que participarán en la segunda vuelta son Alex Ferrier, del Movimiento al Socialismo, y Carlos Ernesto Delien, de la agrupación Nacer, quienes fueron los más votados en el departamento. Ambos partidos se encuentran en negociaciones con el Movimiento Nacionalista Revolucionario para conseguir su apoyo, ya que se situó como la tercera fuerza política el 29 de marzo. La segunda vuelta en el Beni se realizará el próximo 3 de mayo y ya fueron sorteados 6.609 ciudadanos quienes participarán en el proceso como jurados electorales. Mientras tanto, en Chuquisaca y Tarija falta que se repita la votación en 3 y 6 mesas respectivamente para definir si van a una segunda vuelta. El gobierno busca poner en marcha el proyecto siderúrgico del Mutún, para lo cual se invitó a 7 empresas extranjeras para que envíen sus propuestas. Así lo informó el ministro de Minería y Metalúrgica, César Navarro. La mayoría de las empresas serían chinas y hasta el momento 2 de las 7 empresas invitadas visitaron el país con sus propios técnicos para evaluar el proyecto en los yacimientos de hierro del Mutún. Según Navarro, inicialmente se prevé invertir alrededor de 400 millones de dólares para la instalación de una mini planta de acería que estará ubicada en yacimiento y producirá fierro de construcción. Bolivia defenderá la demanda marítima presentada contra Chile en la 7ª Cumbre de las Américas en Panamá y además respaldará la soberanía de Venezuela ante las sanciones impuestas por Estados Unidos a esa nación, según anunció la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. La presentación estará a cargo del presidente Evo Morales, que asistirá al evento entre el 10 y el 11 de abril. En Santa Cruz, más de 33 personas quienes quedaron atrapadas el domingo por una crecida extraordinaria de las aguas del río Piraí y pudieron ser salvadas ayer por un grupo especializado de rescate acuático dependiente de la gobernación, que acudió al rescate y logró evacuar al grupo sin contratiempos ni heridos. Los rescatados contaban con abrigos, gracias a lo cual pudieron soportar las bajas temperaturas en la intemperie. En tanto, los niveles de las aguas en el río Piraí están descendiendo y retornando a la normalidad. En Bolivia, el índice de precios al consumidor llegó al 0.81% en el primer trimestre de este año, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. La inflación en marzo fue negativa y se situó en un 0.49%, ya que bajaron de precio los alimentos y bebidas no alcohólicas. En el 2014, la inflación cerró en un 5.19% y para este año la previsión oficial es que llegue a un 5%, mientras que se proyecta un porcentaje similar para el crecimiento del Producto Interno Bruto. Los productores de arroz y maíz están preocupados por la caída de los precios, ya que sus cosechas no están teniendo rentabilidad aceptable. El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras, FENCA, Aurelio Cayoja, informó que hoy se reunirán todas las asociaciones para buscar una solución, toda vez que a la fecha han cosechado 65.000 hectáreas de las 130.000 sembradas, reportando cuantiosas pérdidas. En el caso del maíz también tienen problemas con los precios, ya que en el mercado interno pagan 35 bolivianos el quintal, cuando el año pasado se llegó a 70 bolivianos, por lo cual no han podido cubrir el costo promedio de producción. Los representantes de los rubros esperan reunirse con autoridades del gobierno para solucionar esta problemática. Caso contrario, amenazan con realizar medidas de presión. Estos son los datos económicos en Bolivia News.
Cotización del dólar para la compra 6.86 bolivianos, para la venta 6.96 bolivianos. El yen se cotiza en 0.057 bolivianos, el euro en 7.50 bolivianos y el real en 2.19 bolivianos. Es momento de deportes en Bolivia News. Y empezamos hablando de fútbol. Por la Copa Libertadores juegan bolivianos y peruanos en Oruro. Las esperanzas de clasificar a los octavos de final continuarán si esta noche San José consigue las 3 unidades sobre Juan Aurich de Perú, en el que será su quinto partido por la Copa Libertadores de América dentro del grupo 6. La ventaja para el equipo dirigido por Néstor Clausen es que el cotejo se jugará en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro. El técnico podrá contar con todo su potencial de jugadores con los que apunta a la victoria. El equipo orureño se ubica en la última posición de su grupo con 3 unidades, mientras que Juan Aurich está más arriba con 5, y es por eso que este cotejo es clave, porque cualquiera de ellos con la victoria tendrá un pie adentro de la fase en la Copa Libertadores de América. El equipo peruano llegó la madrugada del domingo a Santa Cruz y realizó su primera práctica en el Coliseo John Víctor Blanco, ya que no pudo hacer en la sede de Blooming por el mal tiempo. Bolivia seleccionó a los 35 mejores nadadores del país para competir desde hoy hasta el 25 de abril en el Sudamericano Juvenil, que se realizará en Lima, Perú. Los bolivianos competirán con 500 nadadores de 13 países para ser los mejores en su deporte. La competencia tiene 5 campeonatos y Bolivia concursará solo en 2, natación y aguas abiertas. Los representantes bolivianos tienen entre 14 a 18 años de edad. La delegación femenina tiene 14 participantes y la masculina 17 participantes. La primera fase de remodelación del estadio Ramón Tahuichi Aguilera, que tiene que ver con la construcción de un moderno estacionamiento, está avanzada en un 65%. Todo apunta a que la obra estará lista para el mes de agosto. El costo de la inversión es de 48 millones de bolivianos. Ayer las autoridades de la Gobernación de Santa Cruz realizaron una inspección a la construcción y los miembros de la comisión, a la cabeza de la gobernadora Ruth Lozada, quedaron conformes con los avances y manifestaron que será algo importante para que la familia asista al parque autonómico que tienen pensado construir. Otro aspecto que tocaron fue que las próximas etapas serán para adecuar la estructura del estadio a la que demanda la Federación de Fútbol Internacional Asociado, la FIFA. El parqueo contará con 3 módulos para albergar a 300 vehículos con los diferentes sistemas de seguridad correspondientes, rampas y salidas de emergencia. Faltan 6 fases para concluir el proyecto de remodelación. Estas fueron las noticias de la jornada en Bolivia News. Soy Pamela Choque y les esperamos con más información en Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.